Hola, bienvenido al cuarto episodio de la serie de Fundamentos de Bitcoin. Hoy vamos a entrar a explorar la creación de Bitcoin y la misteriosa vida o lo que sabemos del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Para entender la creación de Bitcoin tenemos que ir muchos años atrás. El primer Bitcoiner, de acuerdo a muchas personas, incluyéndome a mí, fue nadie más y nadie menos que Friedrich Hayek, Premio Nobel de la Economía en 1974. Falleció en 1992. Entonces, ¿por qué decimos que fue el primer Bitcoiner? Pues Friedrich Hayek era obviamente un gran conocedor y un gran estudioso de los mercados libres y del dinero y de cómo el dinero tenía que funcionar, y reconocía ya en aquella época que el sistema monetario estaba totalmente colapsado. Y Friedrich Hayek en los 80s dijo, y esto está grabado en un video, lo puedes ver si lo buscas en la internet, que nunca más íbamos a tener un buen dinero. Básicamente que esto era imposible, al menos que ese dinero fuera tomado del control del gobierno, y que esto no se podía hacer a la fuerza, sino que tenía que ser de una forma sigilosa, indirecta, para que no lo pudieran detener. Entonces, lo interesante es que esa fue exactamente la historia de creación de Bitcoin 25 años después. Entonces, ¿qué pasó después de Hayek? Hubo muchos intentos antes de Bitcoin por resolver este problema utilizando la tecnología. Entonces, desde los 80s empezaban algunos intentos ya por resolver este problema de un sistema monetario colapsado, por crear de alguna forma un sistema monetario bueno como el que teníamos antes cuando estaba respaldado por el oro, crear dinero duro de una forma digital. Entonces esta idea ya existía y se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Algunos de los primeros intentos fue un invento conocido como eCash por David Chaum. Luego vino otro que se llamaba B-Money de Wei Dai. Hay una moneda que se intentó hacer que se llamaba BitGold por Nick Szabo, que era muy parecido a Bitcoin, pero nunca se logró sacar a luz. Luego hubo otros intentos de partes de sistemas que llegaron eventualmente a ser parte de Bitcoin, como Hashcash de Adam Back. Entonces, Bitcoin está construido sobre los hombros de gigantes sin duda. Hubo muchísimo, no digamos todos los desarrollos que hubo en criptografía, en temas de programación, que son los que hoy permiten tener lo que tenemos en Bitcoin. Y esto nos llevó eventualmente al 2008, que podríamos decir que fue el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso. Pues obviamente ya Satoshi llevaba algún tiempo trabajando para cuando llegó la crisis financiera en el 2008, pero este fue el momento perfecto para el nacimiento de Bitcoin. Y es que en el 2008 la crisis financiera fue mucho más que una simple recesión económica, realmente fue como una traición al ciudadano común. La crisis financiera del 2008 se caracterizó porque grandes bancos y grandes instituciones cometieron actos muy irresponsables por el tema de ir persiguiendo ganancias. Hicieron cosas que afectaron enormemente al ciudadano común y llevaron a millones de personas a perder sus casas, a perder sus empleos y a perder sus ahorros. Ahora, el problema más grande, sin embargo, fue que la respuesta de los gobernantes de aquella época ante esto, el Banco Central de Estados Unidos, de Inglaterra y de muchos otros países desarrollados, la forma en que decidieron reaccionar a esto fue protegiendo a los bancos y a las grandes instituciones, y esto fue el momento perfecto para que Satoshi saliera con esta moneda que ya no iba a permitir que ningún control central pudiera tomar esas malas decisiones que después iban a afectar a todos. Fue así como el 3 de enero del 2009 nace Bitcoin. ¿Y por qué decimos que nace Bitcoin ese día? Porque exactamente ese día se crea el primer bloque o se mina el primer bloque de Bitcoin. Y este bloque pues trae un mensaje codificado que de hecho es una protesta muy explícita, ya que en este mensaje Satoshi puso básicamente lo que se conoce como una estampa de tiempo al poner el titular de uno de los periódicos o diarios de Inglaterra, donde decía que el presidente del Banco Central estaba a punto de rescatar por segunda vez a los bancos, el inicio de la crisis financiera que nos tocó vivir por muchos años después de eso.
Bueno, y entonces, ¿quién fue Satoshi? No sabemos mucho de su vida, no sabemos si fue una persona, si fue varias personas, no sabemos si fue un hombre o si fue una mujer. El nombre suena como japonés, pero no hay realmente ningún indicio de que haya sido una persona de Japón o de origen asiático. Más bien se cree que era una persona que hablaba inglés principalmente, por lo tanto lo podría poner en Inglaterra o en Estados Unidos. Hay algunos indicios de que podría ser inglés por las horas en las que escribía y cosas por el estilo, pero realmente no se sabe. Y esto es un tema que a muchos les causa cierta desconfianza y quizás es una de las razones por las que algunas personas deciden no entrar a Bitcoin, porque sienten que algo de esta magnitud no puede ser así, como que si tiene que ser algo serio, tiene que tener un fundador, tiene que tener personas detrás. Pero Satoshi entendía un problema fundamental del dinero, y es que al tener un sistema centralizado se pierde la calidad del dinero. Un sistema monetario no puede tener a una persona detrás, a un grupo detrás, a una institución detrás, porque de ahí precisamente es que derivan todos los problemas. Entonces Satoshi sabía que él tenía que ser totalmente anónimo si quería que Bitcoin funcionara, y así lo hizo. Satoshi sacrificó cualquier oportunidad de fama, de dinero, de reconocimiento, solo creó el sistema y nomás se dio cuenta que el sistema ya estaba agarrando tracción, desapareció. Entonces la desaparición de Satoshi es tal vez uno de los regalos más grandes que Satoshi le dejó al mundo, pero fue totalmente planificado, hacía sentido y era una parte importante, digamos, del diseño de Bitcoin como tal. Lo primero que supimos de Bitcoin fue a través de lo que se conoce como el white paper. El white paper es un documento que Satoshi publicó antes de minar el primer bloque, entonces esto nos lleva al 2008, en Halloween, en octubre 31 del 2008, fue cuando Satoshi decidió publicar este white paper. El white paper es un documento que describe todas las funcionalidades de Bitcoin. Es un documento no tan técnico, lo puedes leer, lo puedes descargar buscándolo en internet. Lo más importante del white paper es que en este Satoshi describe la solución al problema principal que no se había podido resolver por todos los años anteriores que habían habido intentos por hacer un dinero digital descentralizado. Este es un problema que se conoce como el problema del doble gasto. Resulta que cuando tienes un banco de por medio o una aplicación o empresa de por medio, esta persona puede funcionar como un intermediario, como un árbitro que puede decir, ok, esta persona mandó a hacer este pago, por lo tanto este pago se le debita a esta persona y ya fue ejecutado y solo se puede hacer una vez. Cuando no tienes a esa persona o a esa institución o esa entidad centralizada que toma esa decisión, no se sabía de qué forma se podía hacer. Si yo mandaba un pago a Juan, ese pago se lo podía yo también mandar el mismo dinero a Pedro, y como es todo digital, ese dinero le llegaría a los dos, pero obviamente yo solo tenía 100 y mandé 100 acá, 100 allá. Ese es el problema del doble gasto, que yo cualquier cantidad de dinero me la podía gastar dos o las veces que fuera. Entonces Satoshi resuelve eso de una forma súper elegante, súper ingeniosa a través del uso del blockchain. Y eso es un tema que vamos a entender más adelante, pero ese fue realmente el regalo de Satoshi al mundo. Entonces eventualmente Satoshi hace su desaparición. En 2010 manda algunos mensajes donde dice básicamente que cree que el proyecto ya está en buenas manos y que es momento para él de moverse a nuevos proyectos. No sabemos si Satoshi realmente se fue a trabajar en algo más, si siguió involucrado en la comunidad. No sabemos si Satoshi sencillamente pasó a su identidad real y es alguien que todavía está o estuvo involucrado en Bitcoin. No sabemos nada realmente. De hecho, es posible que Satoshi se murió y que hoy sencillamente ya no existe. No sabemos, pero realmente es irrelevante. Una de las cosas interesantísimas de la desaparición de Satoshi es que se desapareció y dejó minados casi 1 millón de Bitcoin. Eso es muchísima plata hoy, muchos miles de millones de dólares. Y esos bitcoins jamás han sido tocados y yo me atrevería a pensar que nunca van a ser tocados. Ya hubieran sido realmente gastados a estas alturas. Pero Satoshi tuvo la gentileza, la sabiduría, el desinterés de dejar eso como un regalo a la humanidad, y es uno de los testamentos o de las evidencias de que Satoshi realmente sabía lo que estaba haciendo y que nada de esto es una casualidad, sino que realmente se diseñó este sistema con una intención muy particular y los objetivos se están logrando. Y entonces muchos me preguntan, ¿qué pasaría si Satoshi de repente regresa y se lleva sus monedas o si cambia las reglas? Y lo interesante de esto es de que realmente no pasaría nada. Te voy a hacer una analogía
que me gusta utilizar. Y es, por ejemplo, el juego del ajedrez, ¿verdad? ¿Quién inventó el ajedrez? Nadie sabe, no es relevante realmente, el juego existe. ¿Qué pasaría si mañana aparece el inventor del ajedrez y dice, bueno, vengo a traer mi juego, vengo a cambiar las reglas del juego? Pues realmente no pasaría nada, porque él no es el dueño del ajedrez. El ajedrez es algo que ya existe y que ahora está distribuido en el mundo, en todas las personas que lo juegan, en todas las instituciones que organizan los torneos, etcétera. Entonces no podría hacer nada. De la misma forma, Satoshi podría aparecer y no podría hacer absolutamente nada. Para empezar, creo que ni reconocería el código porque ha evolucionado con el tiempo, pero además de eso realmente no tendría ningún control. Tal vez lo más que podría hacer es gastarse sus monedas, pero al final le pertenecen, eso no cambiaría absolutamente nada. Así que, ¿cuál es el legado de Satoshi? Satoshi creó uno de los sistemas más importantes de nuestra era, posiblemente el invento más importante de la historia de la humanidad, porque realmente es algo que viene a transformar el sistema monetario. Cualquier problema que tú puedas pensar de la sociedad, los problemas más grandes de la sociedad tienen sus raíces en el sistema monetario. Las guerras normalmente están basadas en el control, en el poder y en un control del dinero. Entonces, Satoshi realmente nos trajo esta solución. Lo hizo de una forma magistral, lo hizo de una forma anónima porque sabía que eso era importante. Vino e integró un montón de cosas que eran principios, que eran conocimientos, que eran descubrimientos e inventos que ya existían y solo lo vino a coordinar y a ensamblar de una forma realmente increíble y desapareció. Y ese es su legado. Nos dejó Bitcoin en el mundo y ahora pues estamos en esta etapa donde estamos resolviendo estos grandes problemas del sistema monetario. Así que ahí lo dejamos por hoy y seguimos en el próximo episodio. Hasta la próxima.